un excelente día. Mil disculpas con todas y todos. Me tocó entrar ya a la clase. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, no tenemos todo el día o todas las horas que quisiéramos para poder dar esta materia, pero bueno, yo soy ahora más asignado para este curso de nivelación las clases de matemáticas, sobre todo el pensamiento, el dominio sobre las matemáticas. Y en ese marco, pues tenemos una hora, bueno, ya tenemos menos porque tenemos aproximadamente 52 minutos. Yo voy a tratar de destruir toda la clase, son como 5 temas aproximadamente. Voy a tratar de destruirle la clase a tal punto que podamos abarcar la totalidad. Solamente para iniciar, me voy a presentar nuevamente. Yo soy Magíster Byron Obando. Yo doy clases en el Instituto Superior Tecnológico Japón en temas de matemáticas, de economía, econometría, doy clases sobre todo en el área de gastronomía y también de administración de empresas. Entonces, sobre todo lo que les quiero, y quiero iniciar mis palabras para animarles a que ustedes le miren a las matemáticas, al dominio matemático, no como un temor o con un miedo, sino más bien como una oportunidad, ¿no es cierto?, para poder sobre todo aprender. Y lo que vamos a mirar ahora tiene que ver con algunas técnicas. Yo entiendo que muchos compañeros y compañeras han ingresado a la plataforma PAO, han podido mirar ya ¿cómo se llama? Las clases, ¿no? Han podido mirar sobre todo la parte asíncrona, que son las grabaciones que han dejado los profes, para que ustedes puedan empezar, ¿no? Haciendo unos ejercicios. En la parte de actividades, cada uno de los 5 temas tiene ejercicios para que ustedes lo puedan desarrollar. Estos ejercicios son para que ustedes puedan repasar, ¿no? Porque les voy a hacer una evaluación con 10 preguntas. Esta evaluación dura 30 minutos. Aquí lo importante sobre todo es la agilidad mental y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, como vemos que no tenemos mucho tiempo y el tiempo apremia, entonces yo lo que voy a empezar es haciéndoles una presentación. Vamos a ver si, por favor, me avisan, me confirman si pueden mirar ya si pueden mirar el PowerPoint. Sí. Listo. Ok, entonces yo les he preparado, bueno, ustedes ahora que van a entrar a este instituto, yo entiendo que ya la profe les ha de haber dado, ¿no es cierto?, todas las palabras de bienvenida a este nuevo reto que ustedes van a empezar clases en este nuevo instituto, y entonces aquí es donde va a ser la oportunidad sobre todo para ver todo el aprendizaje, pero además ya con ustedes desde el año 2020, ¿no es cierto? Venimos en una nueva modalidad, sobre todo con los estudiantes, una modalidad que es virtual, educación virtual por este tema de la pandemia, ¿no? Son temas de escenarios nuevos que nos presenta la sociedad, y así es como tenemos que irnos adaptando, ¿no? Y para eso, pues tenemos que hacer unas clases divertidas, unas clases que no nos aburran y sobre todo que nos lleven al aprendizaje. Bueno, aquí está un poco, sobre todo, voy a checar esto, de pronto no lo están viendo todo bien. Bueno, este es el contenido, sobre todo de dominio matemático, ¿no? Aquí tenemos 5 temas, cada uno de los temas sobre todo tiene ejercicios, ¿no es cierto? Vamos a ir explorando los conceptos de ejercicios para que ustedes puedan sobre todo conocer. Como les dije, muchos de estos ejercicios incluso ya ustedes han de haber visto en la plataforma PAO. ¿Por qué es importante esta clase síncrona? Porque aquí sobre todo podemos ir despejando todas las dudas que ustedes tengan sobre estos temas, ¿no? Entonces, en el tema 1 vamos a mirar sucesiones aritmética, expresiones algebraicas y vectores, ¿no? En el tema 2 vamos a ver secuencias numéricas, secuencias alfanuméricas y fracciones. En el tema 3 vamos a ver utilidad máxima y costos mínimos. En el tema 4 vamos a ver medidas de dispersión y probabilidad. Y en el tema 5 vamos a mirar conteo y combinación y permutaciones, ¿no? Aquí el tema que vamos a ir avanzando sobre todo es en comprender, ¿no? De qué se trata esto de las matemáticas. Como ustedes están en este curso de nivelación, muchas compañeras y compañeros
van a entrar a distintas carreras, ¿no? Pero sobre todo lo que se ha visto es de esta importancia, ¿no es cierto?, de este conocimiento abstracto como es el dominio de las matemáticas para poder tener estas capacidades y poder avanzar con cada una de las carreras que ustedes eligen. Bueno, vamos a mirar en el tema 1, en lo que se refiere a sucesiones de aritmética, expresiones algebraicas y vectores. Como les dije, vamos a ir haciendo ejercicios. Muchos de estos ejercicios ustedes ya lo han de haber visto en la plataforma, se encuentran en la plataforma. Lo que pasa es que de lo que he podido mirar en la plataforma, Pau, no todas y todos han logrado ingresar, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes puedan ingresar para poder dar sobre todo la evaluación final. Entonces, si tuvieran ahí problemas, cualquier cuestión, ustedes podrían seguir escribiéndole en el chat para ir captando sobre todo cuáles serían los inconvenientes y poderles ir ayudando. Pero por lo que pude ver el día de ayer en la noche todavía aproximadamente de 90 estudiantes, o perdón, del 100% de estudiantes, solamente un 60% ha podido ingresar a estas clases asíncronas, a mirar, ¿no?, de qué se trata un poco las materias. Entonces, en esa perspectiva, pues, valga esta clase para poder aclarar, ¿no?, cualquier duda. Entonces, con respecto a lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, sobre estas expresiones algebraicas, el aprendizaje, los resultados sobre este aprendizaje va a ser que ustedes van a tener la capacidad de verificar algebraicamente las equivalencias de expresiones de primer grado formuladas a partir de sucesiones. Van a poder indagar en cómo obtener la expresión algebraica de primer grado que representa la regla general de una sucesión. Ojo que estas palabras son palabras sobre todo que tienen que ver con qué capacidades ustedes van a adquirir en esta capacitación de este día. Van a poder verificar y explicar, representar la equivalencia de expresiones algebraicas que representan la regla de una misma sucesión. Van a poder formular problemas a partir de distintas expresiones algebraicas de primer grado para modelar sucesiones de propiedades de figuras. Como aquí vemos, sobre todo, estamos hablando de expresiones algebraicas de primer grado, entonces en ese sentido, eh, es algo bastante sencillo lo que vamos a mirar. Entonces aquí, bueno, aquí tenemos sobre todo esta es la ecuación de las sucesiones aritméticas. Entonces aquí, como ustedes pueden mirar, aquí tenemos la ecuación que dice AN es igual a 1 más N menos 1 y por D. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de estos términos, ¿no? Con esta ecuación se va a resolver todos estos temas de sucesiones aritméticas. Entonces AN es del último término, A1 es del primer término, y N es el número del término y D es la diferencia. Entonces, ahora esto lo vamos a poder mirar sobre todo ya con ejercicios. Entonces, yo aquí les voy a pedir que por favor toda su atención porque como ven, o sea, esto es una clase virtual y lo que vamos además es a usar herramientas virtuales. Sobre todo lo que les voy a pedir es que las compañeras, compañeros que estén en una computadora, que puedan seguirse descargando puedan abrir el mentimeter.com, se llama mentimeter.com, para después de este ejercicio, ¿no es cierto? Voy a plantear otro ejercicio similar para que ustedes, sobre todo para poder ir viendo la interactividad, ¿no? De las respuestas, y esto lo vamos a poder reflejar también en la pantalla. Entonces, como les dije, vamos a usar este tipo también de herramientas virtuales en este inicio para poder sobre todo captar su atención. Bueno, en cuanto a las sucesiones aritméticas, entonces nosotros aquí dice, el problema dice de la siguiente manera, dice, después de un tiro libre en un partido de fútbol, la pelota sale de la cancha y cae por una pendiente. En el primer segundo recorre 4 metros. En el segundo recorre 8 metros. En el tercer segundo recorre 12 metros y así sucesivamente. ¿Cuántos metros recorrerá la pelota en el quinto segundo? Pero antes de eso, yo quería... A ver, vamos de aquí. Antes de continuar, yo quería más bien, me acordé que les tenía una pregunta en el Mentimeter, entonces yo quería ver si la podríamos avanzar. Este es del Mentimeter. Yo quería preguntarles si ustedes pueden acceder a esta página que es www.mentimeter.com. Yo ahorita les voy a dar sobre todo, ¿cómo se llama? El link de la pregunta. Sí, ahorita les voy a compartir el link para que me puedan responder, ¿no es cierto? Sobre todo esta pregunta que dice aquí,
¿Qué palabras se les viene a la mente cuando escucha dominio matemático? Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Que ustedes, y ahorita les voy a pasar en el chat de la clase. Pero vamos a ver si me deja. Aquí está. Perfecto. Bueno, bueno, les acabé de enviar el link, ¿no es cierto? La idea es que ustedes ingresen al link y ahí les va a dar, el link les va a dar una opción para que respondan, ¿no es cierto? Y la idea es que con una palabra ustedes puedan mencionar, ¿no es cierto? ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan dominio matemático? Entonces, muchas gracias. Bueno, debe ser control sobre las matemáticas. Claro, la idea sobre todo es que podamos, más que sobre todo poder comprender, ¿no? El tema de las matemáticas. Como vimos hace un ratito, hay, aquí dicen otro aporte, exactitud, ¿no? Aquí, bueno, aquí estamos varios estudiantes y podemos ir viendo, sobre todo, ir viendo en cuáles palabras vamos coincidiendo, ¿no es cierto? Pero sobre todo, ustedes van ya poniendo algunos aspectos importantes, ¿no? Interpretar, comprender, ¿no es cierto? Exactitud, razonamiento, saber también tiene que ver con el tema de las matemáticas, interpretar, sobre todo, pero además ustedes tienen que comprender que el tema del dominio de las matemáticas, pues sobre todo nos fortalece un pensamiento abstracto, ¿no? Control matemático otra vez. Eh, bueno, interesante, ¿no? Esta herramienta que sobre todo nos permite participar, ¿no? Sin necesidad de todos en ese momento estar dando las ideas, pero la idea sobre todo es ir mirando a, cómo vamos nosotros, cuáles son nuestras expectativas, ¿no? Aquí vamos poniendo qué es lo que nosotros pensamos cuando estamos abordando el tema de dominio matemático, ¿no? Y cuando hablamos de dominio, obviamente es de control, pero sobre todo este tipo de pensamiento abstracto nos ayuda a poder reaccionar, ¿no? Rápidamente sobre ciertos elementos de las matemáticas para poderlos comprender. Bueno, aquí están. Me parece súper importante aquí su participación, sus ideas, ¿no? Porque esto sobre todo me va a dar parámetros de por dónde, o sea, ustedes están viéndole a las matemáticas, ¿no? Dice que también es lógica, cálculo, ¿no es cierto? Habilidad numérica, exacto, ¿no? El dominio numérico, el dominio de las matemáticas nos da cierta habilidad, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es también cuando se repiten o más bien una palabra es recurrente para muchos participantes, entonces esta palabra se queda en el centro y se hace más grande y aquí estamos viendo, ¿no? Razonamiento, entender, comprender, lógica. Bueno, muchas gracias a los compañeros y compañeras que vienen aportando con estas ideas al Mentimeter. Yo les voy, hay una siguiente pregunta, no sé si aparecerá en el link, pero la siguiente pregunta viene ya de la mano con el ejercicio que estábamos mirando. Entonces vamos al ejercicio, vamos a mirar cómo se resuelve el ejercicio y luego pasamos a la segunda pregunta. Y los que quieren pueden seguir dejando aquí sus aportes, sus ideas, pero bueno, aquí hemos hablado bastante sobre el razonamiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir mirando. Voy a ponerme aquí otro color, correcto, para poder ir desarrollando esta parte del ejercicio. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos la ecuación, ¿no es cierto? Que es AN es igual ¿ya? Entonces aquí como podíamos ver, ¿no es cierto? En la ecuación teníamos a n es del último término, a 1 es del primer término, n es el número del término y d es la diferencia. Entonces aquí tenemos, sobre todo vamos a ir mirando qué es lo que recorre, ¿no es cierto? Dice que en el primer segundo la pelota recorre 4 metros. En el segundo segundo la pelota recorre 8 metros. Y en el tercer segundo la pelota recorre 12 metros. Dice, y así sucesivamente. ¿Cuántos metros recorrerá la pelota al quinto segundo? Entonces aquí tenemos, sobre todo, eh, vamos a mirar aquí, ¿no es cierto? Tenemos
Entonces no sabemos cuál será la diferencia al quinto segundo. Entonces aquí vamos poniendo, ¿no es cierto?, los valores. Ponemos el valor inicial más n. N en este caso es 5, ¿no es cierto?, menos 1. Y la distancia significa cuánto recorrido, ¿no?, en estos aspectos. Entonces aquí supongamos que es 8 menos 4, esto me da igual a 4, ¿no es cierto? Esto se multiplica por 4. ¿Cuánto ustedes creen que está aquí la respuesta? Haciendo estas 20. operaciones de 20. sumas y restas. 20. Perfecto. 20. ¿No? Entonces aquí la respuesta correcta es B. Y como ustedes pueden ver, así va a ser la evaluación, ¿no es cierto? En lo que se refiere a sucesiones aritméticas, lo que podemos mirar sobre todo en estas sucesiones es que tienen una lógica, ¿no? O sea, la sucesión se refiere a esto, ¿no? O sea, aquí tenemos sobre todo un recorrido, ¿no?, que hace la pelota y sobre todo aquí estamos viendo qué pasa en el primer segundo, en el segundo segundo, en el tercer segundo, ¿no es cierto? Y lo que me piden es calcular, bueno, ¿y cuántos metros va a recorrer al quinto segundo? Entonces, para eso hay una ecuación que es esta que les brinda al inicio y pues la respuesta sobre todo es 20, ¿no? Al quinto segundo la pelota recorre 20 metros. Correcto. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Este les voy a dejar para ustedes, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar la respuesta y la respuesta la vamos a poner en el Mentimeter. Sobre todo es la segunda pregunta que estábamos puesto ahí. Les voy a leer el ejercicio en el Mentimeter. Obviamente no se pudo ingresar toda la información, pero vamos a mirarlo aquí, ¿no? Dice, después de un tiro libre en un partido de fútbol, la pelota sale de la cancha y cae por una pendiente. En el primer segundo recorre 6 metros, en el segundo recorre 12, en el tercer segundo recorre 18. ¿Perdón? ¿La Ya D? tiene la respuesta. Ya, si tiene la respuesta, vamos a poner en el Mentimeter, ahí donde ustedes ingresaron, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar la segunda pregunta. Entonces, les voy a copiar nuevamente el link. Listo. Para que ustedes puedan responder, ¿no es cierto? Y vamos, ahí está el link. Entonces, vamos a entrar a esta pregunta. Y aquí es del mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos el uno es 30, el otro resultado es 36, 40 y 42. Entonces aquí ustedes pueden ingresar al Mentimeter, empezar a dar sus votaciones sobre la respuesta, ¿no es cierto?, de este problema. Y aquí la idea es, ¿no es cierto?, aplicar la ecuación y mirar cuántos metros ha recorrido, ¿no es cierto?, esta pelota en el séptimo segundo. No sé si tienen problemas para ingresar al link. Buenos días. A mí me sale otra vez qué palabra se le viene a la mente cuando escucha dominio matemático. Ya, aváncele de pronto porque ese es el primero, ¿no es cierto? Ya usted puede ingresar a no puede ingresar a la otra pregunta. A ver, vamos a intentarlo de otra manera. Nuevamente le Sí vamos a... que estoy esperando al presentador para que pueda mostrar el siguiente slide, pero no me permite entrar al siguiente. Buenos A días, a mí ver. también me sale lo mismo, no me deja avanzar y me sale que ponga refresh, nada más. Ah, ya. Entonces, ciérrenle en esa página y vuelvan a ingresar. Les voy nuevamente a copiar el link. A ver, vamos a ver qué pasa si abro este.
Ya, ahí les aparece, ¿no es cierto? Ya, ¿qué palabras se les viene a la mente? Justo estamos viendo aquí. Bueno, ¿saben qué? Vamos nomás a la página porque no recorrió el Mentimeter. A la siguiente pregunta. Ya. Bueno, no sé qué es lo que le pasó. Pero en tal caso, vamos más bien con la participación de ustedes en esta parte. ¿Cuál es la respuesta al ejercicio que hicieron en esta parte de aquí? 42. ¿Alguien sacó una respuesta diferente? Bueno, aquí se ha aplicado, ¿no es cierto?, la misma ecuación. Entonces aquí tenemos un poco el recorrido de la pelota, ¿no es cierto? Aquí tenemos el recorrido inicial, que es 6, más n, que en este caso dices que es igual a 7 menos 1, y por la distancia, entonces aquí decimos que es 6 metros, el otro dice 12, y el otro 18 metros, entonces la distancia de aquí a acá es De 6. 12 menos 6, esto es igual a 6, ¿no es cierto? Listo. Bueno, esto es en lo que se refiere sobre todo a sucesiones aritméticas. A ver, por favor, si podemos suspender los audios. Bueno, aquí tenemos unas preguntas. Perdón, está con la mano levantada Felipe Ruales y Heidi Sotelo. Sí, por favor, les escucho si tienen alguna consulta. No, profe, era cuando era lo de la participación y después ya no se me quitó la mano. No se preocupe. Bueno, si no hay preguntas, esto es el ejercicio de sucesiones aritméticas. Vamos a ir avanzando con la clase. Ahora vamos a mirar expresiones algebraicas. Bueno, como vieron, para el tema de sucesiones aritméticas teníamos una ecuación. Para el tema de expresiones algebraicas se trata sobre todo de un razonamiento lógico. Entonces aquí vamos a ir mirando, ¿no es cierto? Dice, si Rosa tiene el triple de edad que Daniela y entre ambos acumulan 28 años, ¿cuál es la expresión que ayuda a determinar la edad de ambos? Entonces dice que Rosa tiene el triple de edad que Daniela. Entonces aquí ponemos, perdón, aquí vamos a poner, ¿no es cierto?, que Daniela es igual a X y Rosa dice que tiene la edad, el triple que Daniela, es decir, es 3X. Entonces dice, si ambos acumulan 28 años, ¿cuál es la expresión algebraica que ayuda a determinar la edad de ambos? Entonces, será esta. Dice que 3D es igual a 28. Entonces dice que la edad de Daniela sería 28 para 3. Creo que es a 9 punto algo, ¿no? Entonces eso es el primero. El segundo dice 3D más D es igual a 28. El otro dice R, la edad de, ¿cómo se llama?, de Rosa, más R sobre 3 más 28 es igual a 0. Y la otra ecuación me dice R menos R sobre 3 menos 28 es igual a 0. Entonces de estas 4 ecuaciones, ¿no es cierto?, vamos a regresar nuevamente a lo que dice el ejercicio. Dice, si Rosa tiene el triple de edad que Daniela y entre ambos acumulan 28, entonces aquí lo que dice que entre ambas, ¿no es cierto?, acumulan 28, entonces sería D más R es igual a 28. ¿Cuál es la expresión que ayuda a determinar la edad de ambos? Entonces aquí simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? La B. Perdón. Correcto, entonces, perdón, aquí pongamos R, este es D, para que esto me quede como la respuesta B. Más de X, ¿no es cierto? Este es igual a 28. Como ven, en este ejercicio tiene que ver sobre todo estas expresiones algebraicas con
la rapidez, ¿no es cierto?, con la que se pueda determinar o pensar este tema del ejercicio. Entonces aquí tenemos, ¿cuál es la que se parece más a la expresión? Es la B. Entonces, ¿cuál es la idea de este tema del dominio matemático? Como vimos, ya vimos el tema de sucesiones, ahorita estamos viendo expresiones algebraicas, sobre todo para quienes han dado pruebas en empresas, ¿no es cierto? Cuando se va a trabajar les toman unas pruebas de matemáticas un poco difíciles, entonces ahí sobre todo lo que tiene que ver es con la rapidez del pensamiento, ¿no es cierto? Cómo uno logra estructurar las respuestas y respondiendo lo más pronto que se pueda a esos formularios para obviamente poder pasar el concurso, ¿no? Que se me apruebe este concurso al cual yo aplico. Entonces, esto tiene que ver con dominio, sobre todo de este tipo de expresiones matemáticas. Ahora vamos les voy a dejar a ustedes, ¿no? Casi es la misma expresión. Dice, si Pedro tiene el triple de edad que Marcela y entre ambos acumulan 80 años, ¿cuál es la expresión que ayuda a determinar la edad de ambos? Entonces aquí dice que Marcela, ¿no es cierto?, es X y Pedro es 3X. Entonces dice que entre ambos, ¿no es cierto?, acumulan 80 años. De acuerdo a ustedes que están avanzando con los ejercicios, ¿cuál creen que es la expresión correcta? La B. Perfecto, ¿no? Se parece bastante al ejercicio anterior, pero solo para que ustedes miren, ¿no es cierto? Entonces dice que 3x más x es igual a 80. Solo para que ustedes miren que de pronto a veces el problema que nos encontramos está en la lectura, ¿no es cierto?, del problema y no sabemos qué hacer, pero ahora que estamos mirando, ¿no? Entonces ustedes ya lo van a recordar. Expresiones algebraicas tienen que ver cómo yo organizo, ¿no es cierto?, la oración, le voy dando un sentido y después, claro, o sea, leer bien sobre todo la expresión para poderla plasmar y determinar en una respuesta. Correcto. Y así vamos avanzando, ¿no? Recién estamos todavía en el primer tema y ahora hemos visto sucesiones, expresiones algebraicas y ahora vamos a ver los vectores. Bueno, para cualquiera que mire estos ejercicios, puede ser que sean bastante complicados, complejos, porque bueno, ahí me han echado un gráfico, pero aquí la idea sobre todo es ir mirando los procesos, ¿no? Entonces aquí vamos a ir sobre todo viendo cómo podemos ir resolviendo este tema de los vectores. Entonces dice, con base en el gráfico que muestra la posición de dos barcos respecto a los observadores, en 1, 1, ¿no es cierto? Aquí, esto es un gráfico de coordenadas, X, Y. Entonces aquí por eso queda como una cruz, ¿no? X y Y. Entonces aquí, en este gráfico de coordenadas de X y Y, lo que me dice es, lo que vamos a ver en base a este ejercicio de vectores, es cómo vamos a obtener, sobre todo está la respuesta en base a un vector, porque aquí además ya me dan una ecuación a la expresión que es la que yo tengo que llevar. Entonces aquí vamos viendo vector por vector. Entonces aquí dice que los observadores en 1, 1, ¿no es cierto? Este es el 1, 1 porque aquí tiene 1, ¿no es cierto? Es 1 positivo, 1 positivo. Si fuera 1 menos 1, entonces significaría que se encontraría en este sector, pero es 1 positivo, 1 positivo. Dice para el vector A. Y el observador en el vector B se encuentra en menos 2, menos 1. Entonces dice que es menos 2x, ¿no es cierto? Menos 2x y menos 1y. Y menos 1y. Entonces, aquí se encuentra el observador del vector B. Y lo que nos pide, dice, determinar en el vector A más 3B correspondiente el desplazamiento que realizará el barco A cuando cambie su dirección y triplique su desplazamiento con respecto al B. Entonces, ahora vamos a mirar esta operación, ¿no? Entonces, aquí, lo primero que vamos a mirar sobre todo es el vector A. Entonces, aquí me dice que el vector A, ¿no es cierto?, es igual. Entonces, aquí lo que vamos a hacer son estas operaciones, unas operaciones de resta sobre los vectores. Entonces, aquí dice que es 3x, 4y menos el otro vector A, que es 1, 1. Entonces aquí en esta resta, ¿no es cierto?, de vectores,
me queda de la siguiente manera. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. ¿No? Entonces aquí tenemos la primera. Luego en la segunda, ¿no es cierto? Vamos a calcular el vector B. El vector B me dice que es igual a menos 4x menos 5y. Y este menos, ¿no es cierto? El vector donde se encuentra el observador, menos 2x menos 1. Entonces yo hago la siguiente operación, ¿no es cierto? De sumas y restas de estos vectores. Como ven, esto se resta con este y este se resta con este. ¿No? Lo mismo sucede, ¿cómo se llama? En el de abajo. Entonces menos 4, menos por menos da más. Menos 4 más 2 me da menos 2. Menos 5 más 1 me da menos 4. ¿No? Entonces una vez que ya he llegado a este punto de la expresión algebraica de vectores, ahora voy a aplicar la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación que me dice el vector A más 3 el vector B. Entonces esto es igual, el vector A me da 2,3 más 3 menos 2 menos 4. Entonces esto es igual a 2, 3 más, que sería menos 3 por 2, 6, menos 12, ¿no es cierto? Esto es igual a más 2 menos 6, menos 4, más 3 menos 12, menos 9. Entonces, como ya aquí tengo, ¿no es cierto?, la resolución de esta expresión algebraica, entonces aquí tengo 4x y 9y. Entonces, en esta expresión algebraica, mi respuesta sería esta, porque esto significa, ¿no es cierto?, que en este eje tendría, finalmente la expresión me queda menos 4y, ¿no es cierto?, y menos 9j. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema de los vectores. Por aquí el tema de los vectores, como ven, es cómo yo voy ubicando sobre todo cada vector y cómo lo voy resolviendo. Siempre voy desde el final, ¿no es cierto? Desde el final al observador. Le resto, ¿no es cierto? Desde el punto final al punto de menos del punto de donde se encuentra el observador, porque se supone que este es del desplazamiento, ¿no? O sea, que hace en este caso, que hacen dos barcos, ¿no? O sea, se desplazan del punto 1 al punto 2 y del punto, se desplazan de este punto, ¿no es cierto?, a este punto. Lo mismo sucede desde donde se encuentra el observador, ¿no? Aquí el observador, perdón, ¿no? Está viendo cómo se desplaza este barco y aquí está viendo este observador cómo se desplaza este otro barco. Y para eso lo que nos toca determinar es el vector, ¿no es cierto?, correspondiente al desplazamiento que realizarán cuando cambien esta dirección, es decir, cuando hagan este movimiento. Entonces, eso es un poco la idea de esto de los vectores. Si alguien tiene alguna dificultad, voy a ver si tengo manos levantadas. Creo que Felipe estaba levantando desde la anterior ocasión. Bueno, pero en este caso, aquí está el tema de los vectores, pero vamos ahora a hacer uno para ustedes, ¿no es cierto? Creo que sí lo tengo aquí. Ya, aquí está. Miren, vamos a hacerlo a nuevamente con ustedes, ¿no? Me gustaría sobre todo poderlo desarrollar con ustedes. Aquí no se trata de una aplicación de ecuaciones, ¿no? Sino de ir leyendo el problema. Entonces, cada uno de estos problemas tiene su complicación, pero son todos de la misma manera. Si alguien quiere repasar, ¿no es cierto?, cómo se hace este ejercicio de los vectores y todo, los ejercicios se encuentran en la plataforma PAO, ¿no es cierto? Ahí están todos los videos del profesor que le explica cómo ir desarrollando cada uno de estos aspectos. Entonces, sobre todo para que vayan desarrollando los ejercicios de las actividades y repasen para la evaluación, ¿no? Eso es, aquí el objetivo es que ustedes sobre todo aprendan y salgan con una buena evaluación. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, tenemos la ecuación del movimiento del vector y aquí tenemos sobre todo igual un movimiento de dos barcos, ¿no es cierto? Dos barcos que se encuentran en determinados vectores y aquí se encuentran los observadores. Por favor, si me están escuchando, no sé si hay problemas ¿cómo es? De audio. Si alguien me puede confirmar. No hay problema, sí se escucha claro. Perfecto.
Sí, lo escucho claro, mi estimado Byron. Muchas gracias, colegas. Ustedes, si tienen algún inconveniente, no duden en cómo se llama, en preguntar, ¿no? Entonces, aquí, como podemos ver, el primer observador, ¿no es cierto?, se encuentra en el punto 1, 1, y el segundo observador, entonces, este observador es del vector A, ¿no es cierto? A este observador le dan el vector A, y el vector B, ¿no es cierto?, el observador se encuentra en el punto -2, -1, y lo que nos dan es una ecuación. Dice, determina el vector -3A más B correspondiente al desplazamiento que realizará el barco A cuando cambie su dirección y triplique su desplazamiento con respecto al barco B. Yo aquí les pido, si alguien ya tiene la respuesta y avanzado, que lo vaya comentando, que lo vaya diciendo. También lo puede poner en el chat, ¿no es cierto? Por cualquier cosa. De pronto vamos a ver si hay alguna. Ok. Perfecto. Sí, acá igual, ¿no es cierto? Si es que tienen alguna, la respuesta, igual la pueden ir poniendo en el chat o la pueden ir diciendo. Por aquí vamos igual para que ustedes lo vayan viendo, ¿no es cierto? El vector A dice que es igual a, entonces aquí vemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición que tiene el barco? La posición del observador respecto al barco dice que es 4, perdón, que es 3. Aquí ya no les voy a llamar IJ, sino este es el vector I, ¿no es cierto? Y este es el J, lo que llaman XY. Entonces dice 3I, 4J. Menos el punto donde se encuentra el barco, que es 1I, 1J, ¿no? Esto es igual, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3, ¿no? Entonces tenemos el vector A. Ahora vamos al vector B. En el vector B tenemos, sobre todo, menos 4 y menos 5, ¿no? Entonces aquí dice menos 4i menos 5j. ¿Y por qué es la posición, ¿no? Aquí, por ejemplo, como estamos hablando de esto sobre todo se llama, esta tabla de aquí de alguna manera recoge sobre todo lo que se mueve en el eje de las X y de las Y. Entonces, en este lado, ¿no es cierto?, del cuadrante, tiene 4 cuadrantes, ¿no? Este es un cuadrante. Cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, ¿no? Cuadrantes son cada uno de estos cuadritos, ¿no? Que representan aquí. Entonces, aquí en este cuadrante 1, todos son positivos, ¿no? El I y el J son positivos. En el cuadrante 2 es positivo el J, ¿no es cierto? Y el I es negativo. Entonces, aquí el J positivo y el I es negativo. En el cuadrante 3, ¿no es cierto? Ambos son, el I y el J son negativos. Y en el cuadrante 4, el I es positivo y el J es negativo. Todo depende del lado, ¿no es cierto?, para donde se encuentren estos vectores. Pero bueno, esto fue un paréntesis para un poquito ubicarles en estos gráficos que de alguna manera muestran o nos intentan mostrar, ¿no es cierto?, cómo se desplazan, en este caso, los barcos respecto de los observadores. Entonces aquí tenemos menos 2, menos 1. Esto me da igual, menos 4, menos por menos, ¿no? Aquí hay un tema de signos, ¿no? Entonces aquí menos 4, menos 5. Aquí como vemos signos, ¿no? Cuando salen del paréntesis, perdón, cuando están dentro del paréntesis cambian, ¿no? Menos por menos da más, entonces esto se hace más 2 y el otro menos por menos da más, se hace más 1. Entonces, este es igual, menos 4 más 2 me da igual menos 2, menos 5 más 1 me da igual menos 4. Listo, entonces ahora voy a aplicar la ecuación del vector que me dice menos 3a más b, ¿no es cierto? Menos 3, esto es igual a menos 3 más menos 2 menos 4. Perdón, ya me fui hasta la esquina. Y finalmente esto me queda igual, ¿no es cierto? Me queda igual algo así, menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por 3, menos 9, más menos 2, menos 4. Entonces aquí hago la suma, menos 6 menos 2 me da menos 8, y menos 4 menos 9, menos 13. Entonces es 8i y 13j. ¿A cuál expresión se parece? La B. A la B, ¿verdad? Entonces, por favor, compañeras, compañeros, si tienen alguna dificultad en esta parte del ejercicio,
No duden en hacer las preguntas, pero como pueden ver, o sea, esta es la lógica, ¿no? Cómo se calcula el tema de vectores y todo depende de cuál es la postura donde se encuentra el observador respecto al barco y de la ecuación que tenga para este efecto. Listo. Muchas gracias. Sí, estamos en lo correcto. Es la B. Vamos al siguiente. Vamos ahora a pasar al siguiente tema. Tenemos muy poco tiempo. Me estaba alargando mucho. Entonces vamos a ir mirando esto de una manera, cómo podríamos pasarlo lo más pronto en 20 minutos. Dice tema 2, secuencias numéricas, secuencias alfanuméricas y fracciones. Aquí los resultados es la habilidad para entender, estructurar, organizar y resolver el problema utilizando un método o fórmula matemática, determinar operaciones apropiadas y realizar las correspondientes cálculos para resolver problemas matemáticos. Habilidad para computar con rapidez, pensar en términos matemáticos y aprender matemáticas. Entonces, bueno, aquí vamos a ver ya ejercicios con secuencias numéricas. Dice, una persona olvidó el último código de una caja fuerte, pero recuerda haber ingresado la siguiente sucesión de números: 2.58, 13.519, 24.5. Dice, si el último código que necesita la persona está ubicado en la octava posición, ¿cuál es el código? ¿No? Entonces aquí dice, entonces aquí vamos viendo, ¿no es cierto? Aquí lo vemos la posición 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Aquí vemos las posiciones, pero aquí sobre todo tenemos que mirar cuál es la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la secuencia que tienen estos? Entonces aquí 8 menos 2.5, creo que me queda 5.5. Sí, profe, 5.5. Ya, 13.5 menos 8, igual, ¿no? 5.5. 19 menos 13.5 es 5.5. ¿No? Y así sucesivamente, 5.5. Entonces, en la posición 6, ¿cuánto tendré? 24.5 más 5.5, creo que me da 30, ¿verdad? 30. Ya, en la posición 7, 30 más 5.5, 35.5. ¿No? Y en la octava posición, 35.5 más 5.5. 41. 41. Perfecto. Entonces la respuesta, ¿no es cierto?, a este ejercicio de secuencias numéricas es 41. Como pueden ver, aquí la clave de la secuencia, sobre todo, tiene que ver en esta parte de aquí, ¿no? En entender cuál es la secuencia, ¿no? Entonces aquí vemos que la secuencia es 5.5, ¿no? Que cada número va sumando 5.5 en cada ¿cómo se llama? Código. Entonces, por eso en la secuencia numérica me da 41. Perfecto. Este también tiene que ver con secuencias numéricas, pero aquí dice, el concurso de una feria consiste en predecir el siguiente número que aparecerá en la ruleta. Si X es el próximo número a aparecer, ¿cuál es su valor? Es lo mismo, ¿no? Parece difícil, pero bueno, aquí vamos a ponerlo así. 13, 7, 16, 27, 40, 55. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Por favor, aquí la diferencia es 9, ¿no es cierto? Aquí la diferencia 27 menos 16, creo que es 11. 11. Perfecto. Aquí la diferencia 40 menos 27 es 13. Y aquí la diferencia 55 menos 40 es 15. Entonces, como podemos ver, la secuencia, ¿no es cierto?, vienen a ser como números impares. 9, 11, 13, 15. ¿Cuál sería la siguiente? 17. 17. ¿No? Entonces, aquí sería 55 más 17. 72. 62. 72. Perdón, 72. Entonces, aquí tenemos que la respuesta es la D, ¿verdad? Entonces, miren aquí, igual, ¿no es cierto? Juega mucho, sobre todo, la lógica de estos números. Y ustedes, como pueden ver, pueden mirar sobre todo la secuencia entre el uno y el otro, ¿no? Entonces, aquí, como pudimos adivinar, las secuencias son números impares que van ascendiendo y eso se suma sobre todo al último número y me da la respuesta 72. Muy bien, muchas gracias. Puedo ver que están atentos y atentas. Ahora vamos a ver esto de sucesiones alfanuméricas. Es lo mismo que sucesiones numéricas, pero las alfanuméricas sobre todo tienen que ver con números y letras, ¿no? Por eso es alfa, que quiere ver con letras,
y números con números. Por eso es 3F, 12H, 48J. Entonces dice, la sucesión permite generar códigos que faciliten la búsqueda de cada nuevo cliente en un almacén. ¿Cuál es el código que se le asignó al cuarto cliente? Entonces aquí este es el cuarto cliente, ¿no? Entonces aquí tenemos 3F, ¿no es cierto? Entonces de aquí vamos viendo la secuencia. 12 menos 13. No, es Beatriz. 9. Ya, aquí parece que más bien la diferencia no es por sumas y restas, sino por multiplicación, ¿no? Porque aquí vemos que va hasta más acá. Entonces, 12 para 3 es a 4. ¿Sí? Entonces, 4 por 3, 12, ¿no es cierto? Lo mismo, 48 para 12 es a 4. 4 por 12, 48. Entonces, en el cuarto dígito, ¿cuál sería la secuencia? ¿Cuál sería el resultado? 48 por 4. 192. 192. Ahora, ¿cuál 192 es? Porque verán, entonces, L. M. L. Exacto, porque dice F, G, H, ¿no es cierto? Y J, K, L. ¿Verdad? Entonces es 192L. Si ven, o sea, para que solo miren tanto las sucesiones numéricas como alfanuméricas, hay que fijarse sobre todo cuál es el caso, ¿no? En este caso, claramente es una multiplicación, pero pueden ser sumas y restas también, ¿no? Pero y además hay que mirar la secuencia de la letra, como ustedes muy bien la han hecho. Perfecto. Ahora vamos a pasar al tema 3. Aquí hay otro de sucesiones alfanuméricas. Para quienes, bueno, vamos a mirarlo a este también, ¿no? Aquí tenemos, dice 6, 18, 54. Igual, ¿no? Parece que es una multiplicación. Entonces, de aquí, 18 para 6 es a 3. 54 para 18 es igual a 3. ¿No es cierto? Entonces, nos toca encontrar aquí, 54 por 3. 162. Y 162, ¿con cuál letra es? L. M. M. J, K, L, M, ¿no es cierto? Porque son 3 letras, ¿verdad? M. Muy bien. O sea, como pueden ver, no es dificultoso el tema de las sucesiones numéricas y alfanuméricas, pero bueno, aquí ustedes lo están viendo perfectamente. Si es que alguien quisiera, ¿no es cierto?, volver a recapitular estos temas, lo pueden hacerlo a través del PAO. Bueno, y aquí tenemos algo estos ejercicios tienen que ver con fracciones, ¿no? Y bueno, y estos ejercicios con fracciones, sobre todo tampoco no son muy difíciles. Y yo voy a hacer, les voy a hacer de esta manera, ¿no? Entonces aquí dice, una persona gasta 5/11 del saldo de su celular en llamadas, de lo que sobra, gasta la mitad en mensajes y le queda $3. Entonces vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Dice 5/11. 2, 3, bueno, 4. Perdón si me salen los cuadros no bien hechos. Mil disculpas. De pronto es de la pena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí están, tengo 11 cuadros y vamos a representar qué significa que la persona gasta 5/11. Entonces voy a pintar 5/11. 5 cuadros de aquí son los que dice que gasta la persona de su saldo en el celular. ¿No es cierto? Esto es 5/11. Dice, de todo esto que gasta, de lo que le sobra, la mitad se gasta en mensajes. ¿Cuál es la mitad? La mitad de todo esto que sobra serían 3, ¿no es cierto? Ya, esto es lo que me sobra. Y dice, y me sobra $3. O sea, todo esto es $3. Entonces me dice, ¿cuántos dólares de saldo tenía originalmente? $11. Perfecto. Pero sí comprenden la lógica, ¿verdad? O sea, aquí, para que ustedes no se hagan líos ni fórmulas ni ecuaciones, hacen los cuadritos, ¿no? Si dice 5/11, entonces le pintan los 5, luego le dice
Gasta la mitad de mensajes, de esto que le sobra, la mitad le sigue pintando, entonces ahí ya eso que le queda son $3 y esos $3 en el saldo originalmente que tenía son $11, ¿no es cierto? Porque cada cuadrito vale $1. Y si eso le sumo por todos los cuadros son $11. Muy bien. Este es otro de fracciones, ¿no? Aquí vamos a hacer lo propio. Tenemos 5 cuadritos. Entonces dice, una persona gasta 1, ¿no es cierto? Del saldo de su celular, de lo que le sobra, ¿no es cierto? La mitad gasta en mensajes y le queda $3. ¿Cuántos dólares de saldo tenía originalmente? Entonces, si estos $3 quiere decir que cada cuadrito es 1,50. ¿Cuánto sale en total? 7.50. Muy bien. Si ven, las matemáticas son nuestras amigas y más bien si es que nosotros miramos una manera divertida de explicarlas, pues vamos encontrándolas. Entonces ustedes ya saben, ¿no? Fracciones, ya saben qué es pintar los cuadritos, entonces no va a haber problema. Bueno, vamos al tema 3. Programación lineal, utilidad máxima y costos mínimos. Bueno, aquí vamos a mirar sobre todo qué es una programación lineal. Son procedimientos o algoritmos matemáticos mediante el cual se resuelve un problema indeterminado. Maximización de utilidades es una tendencia en la toma de decisiones por parte del comprador. Entonces aquí, cuando hablamos de maximización de utilidades es cuando el comprador, ¿no es cierto?, quiere sobre todo beneficiarse, sacar ventaja y obviamente obtener el mayor beneficio. Cuando hablamos de minimizar costos, estamos hablando sobre todo de cuando... ¿cómo se llama? Quiero ver el menor valor que genera en función de utilizar cierto número de unidades de las variables de recursos, sobre todo cuando hablamos de producción, ¿no? Decimos vamos a minimizar costos o vamos a maximizar utilidades. Entonces, en esa perspectiva, tenemos el ejercicio, ¿no es cierto?, que viene de la siguiente manera. Dice, una empresa fabrica 2 productos. Ahorita vamos a mirar sobre todo cuál es la utilidad máxima. Tiene 2 productos similares en X y Y a partir de una misma materia prima cuya región de posibles combinaciones de productos se muestra en el gráfico. Entonces aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver las combinaciones. Entonces aquí dice U, y aquí sobre todo lo que vamos a encontrar es la utilidad máxima. Entonces el primer U, UXY es igual a 3. Entonces vamos a hacer por cada uno A, B y C. Entonces dice que el primero es 3,5, ¿no es cierto? Dice A, es 3,5. Entonces dice 3, viendo en la ecuación, en esta ecuación de aquí, dice 3 de X. Entonces X es 3 menos 3. ¿Cuál es Y? Es 5 más 7. Entonces aquí tenemos un primer resultado que es 3 por 3, 9. 9 menos 15 más 7. 9 menos 15 son 6 más 7, 13. Ya, tenemos el primero. Luego viene el B. ¿No es cierto? El B dice que es 8,1. ¿No? Entonces esto me da igual. Reemplazo en la misma ecuación, ¿no es cierto? Dice 3 por el X aquí es 8. En el B menos 3. Aquí el Y es 1 y más 7. Entonces aquí tengo el resultado de 3 por 8, 24, menos 3, 21, más 7, 28. ¿No? Y lo mismo hago con el C. El C me dice que es 1, 2, ¿no es cierto? 1X, 2Y. Entonces esto yo le reemplazo en la ecuación. 3 por 1 menos 3 por 2, que es Y, más 7. Entonces aquí me da igual 3 por 1, 3, menos 6, me da menos 3, más 7, 4, ¿no? Entonces, aquí me dice, la pregunta dice, determine la utilidad máxima, ¿no es cierto? ¿Qué podría obtener la empresa si se conoce que la misma está representada en miles de dólares? Entonces, ¿dónde yo puedo obtener mi utilidad máxima? ¿Cuál es mi utilidad máxima? Es el número mayor, ¿no es cierto? Porque en el primero me dio 13, en el B me dio 28 y en el C me dio 4. Entonces es el mayor que me dio, ¿no? Entonces es 28. Entonces la respuesta es la D. Muy bien. Ahora vamos, en la misma forma se identifican los costos mínimos, ¿no es cierto? Igual aquí tenemos la ecuación. Ay, me estoy pasando unos minutos.
Como ya vieron, ¿no es cierto? Es lo mismo que reemplazamos para aquí lo que vamos a encontrar es el mínimo valor. Entonces, le voy a hacer rapidito. Entonces, aquí vamos a encontrar el A. Me dice que es 1,12. Entonces, aquí solo reemplazo 12 por 1 más 6 por 12. ¿No? Esto me da igual 12, 6 por 12. 6 por 2. 12, 6 por 1, 7. Más 12 serían 84, creo que es. ¿Ya? B, que es igual. Este tiene 4 lados, ¿no? 5,1. Este es igual a 12 por 5 más 6 por 1. Bueno, aquí ya vamos a ver el resultado. C es 3 y 1, ¿no es cierto? Esto es igual a 12 por 3 más 6 por 1. Y D es igual a 1, 3, ¿no es cierto? Es igual a 12 por 1 más 6 por 3. Entonces aquí lo que nos toca mirar es cuál es el mínimo. Entonces 12 por 5, 5 por 2, 10, que es 60, más 6, esto es igual a 66. Aquí 12 por 3, 36. 36 más 6, esto es igual a 42. Y aquí dice 12 por 1, 12 más 6 por 3, 18, serían 30. Entonces aquí, ¿cuál es el mínimo? Entonces aquí tenemos 84, 66, 42 y 30. Entonces aquí el mínimo es 30, ¿no es cierto? Es la respuesta que me dice que tengo un pantalón y 3 camisas. Bueno, ¿y por qué me sale ese valor? Porque aquí estamos hablando sobre manera de costos mínimos. Bueno, vamos a entrar a medidas de dispersión y probabilidad, y con esto yo ya voy cerrando la clase. Cuando hablamos sobre todo de medidas de dispersión, aquí lo que nosotros tenemos que mirar sobre todo es la desviación estándar. Entonces, aquí, ¿qué significan medidas de dispersión? Significan todos estos son datos, series tomados, ¿no? Sobre todo en que la diferencia no sea mayor. Entonces, si por ejemplo tengo 9 en un dato 11, 12, entonces significa mayor dispersión. Y cuando tengo así valores bastante seguidos, no 6, 7, 6, 6, 7, entonces ahí tengo menor dispersión. Entonces aquí dice lo que tengo que encontrar sobre todo, cuáles son las calificaciones menos dispersas. Entonces me voy aquí a la desviación estándar y miro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número menor? Es 32. Entonces aquí el que tiene menor dispersión es del grupo 1, ¿no? La respuesta es A. Entonces, ojo, cuando vaya a hablar sobre medidas de dispersión, tengo que dirigirme sobre todo a la desviación estándar y mirar, ¿no es cierto?, si es mayor o menor. Y ahí veo, si me dice las más dispersas, entonces sería, si me pediría más dispersas, serían estas. Y las menos dispersas son las que tienen el menor número. Entonces aquí, la desviación estándar es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de la variable. Esto sobre todo es para estadísticas, ¿no? Y lo mismo aquí, sobre todo pasa, bueno, con el tema de las probabilidades. Para el tema de probabilidades, sobre todo, en ¿Se fue este el caso, profe o qué? N, perdón. Disculpe, profe, es que se desapareció, usted ya no hablaba. Perdón, sí, lo que pasa es que puede haber sido un poquito un bajón del internet, pero en este caso, para terminar, ¿no es cierto? Aquí, cuando hablamos de probabilidades, aplicamos una ecuación, ¿no? Que es P es igual a N sobre S, ¿no? Que es el espacio total. Entonces, N, en este caso es de 85 y S es 180. Aquí lo que hacemos es, reemplazamos, ¿no es cierto?, los valores y hacemos simplificaciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí decimos la quinta, perdón, de 85. Vamos a ver si es que logro calcularle. Aquí dice 85 para 5 es 17.
y 180 para 5 es 36. Porque les simplifico, ¿no? Siempre que ustedes vean este tema de probabilidades, ustedes se van a, ¿cómo se llama la indicación? Que son hidrataciones adecuadas, van a este número total, ¿no es cierto? Y hacen el reemplazo y simplifican y encuentran la respuesta. En este caso, la respuesta es 17/36. Y bueno, por último tenemos el tema de combinaciones y conteos. Bueno, en este tema de combinaciones, sobre todo, vamos a tener una ecuación que dice que me dice que la combinación es igual al número de casos, ¿no es cierto? Que es de n factorial. Eso significa el n con la incógnita, significa n factorial. El número de casos, esto divide el número de casos por r, que es la razón combinatoria, ¿ya? Entonces, n menos r y este que sería r, que es la razón combinatoria. Con este yo termino la clase y mil disculpas por haberme extendido, pero sí, justo mi clase tenía programada para 1 hora. Dice en un video de carreras, cada jugador debe de elegir 3 personajes de un total de 8 posibles. Entonces dice, si 2 amigos se van a enfrentar en el videojuego, ¿de cuántas maneras diferentes puede que cada uno de ellos presentar los personajes de la carrera? Entonces aquí ponemos, ¿no es cierto?, el conteo. Aquí vamos, es de n es dividido a n menos r factorial por r factorial. Entonces aquí reemplazamos, ¿no? Aquí n es 3 factorial dividido, porque estamos hablando sobre todo, tiene que elegir tres personajes. Luego dice que es 3 menos el r, que significa, perdón, era esta era la razón de combinatoria. Entonces aquí me dice que se pueden combinar ¿ya? Entonces aquí dice C es igual. A3 es 1 combinatoria por 2 combinatoria. Entonces aquí, perdón, un segundo. Ya, un segundito, solamente reemplazo los valores. Ya, mil disculpas. Perdón, n, aquí le voy a poner, perdón, aquí solamente me confundí en una cosita, lo vamos a arreglar de esta manera, ¿no es cierto? Aquí es 8, 8, 3, 3, ya, 8 menos 3, sería 8, 8 menos 3, es 5, ¿no es cierto? Por 3 combinatorio. Entonces aquí, ¿qué significa este signo de factorial? Este signo de factorial significa que yo voy a hacer 8, ¿no es cierto? Por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces, como aquí vemos que ¿cómo se llama? Que tengo ya este primer factor, ¿no es cierto? De hasta el 5, entonces aquí le elimino a este, ¿no es cierto? Se me simplifica, entonces aquí me quedaría 8 por 7 por 6 dividido para 3 por 1 por 2, ¿no? 3 por 2 y por 1, ¿no? Entonces aquí como tenemos 3 por 2 es 6, le simplificamos, entonces me queda 8 por 7, 56, ¿no? Este es el resultado de la combinatoria. Aquí lo más importante que hay que mirar sobre todo, cuando hablamos de n, significa los números posibles, ¿no es cierto? Que tenga de cambios, y 3 sobre todo tiene que ver con cómo yo voy a hacer esta combinatoria, ¿no? Entonces aquí el ejercicio ya me va dando los datos y lo que tengo que saber es bien la ecuación y sobre todo qué significa este signo, ¿no? De admiración, que no es otra cosa que el factorial, y de esta manera es como yo voy realizando el ejercicio. Eso, estimados compañeras, compañeros. Hay otro tema más, pero ya no les voy a alcanzar a dar los de las permutaciones, entonces la evaluación solo la voy a hacer hasta combinatoria. Y con eso, ustedes díganme, por favor, ¿qué día quieren hacer la evaluación? Yo les puedo, creo que estaba para el día de ahora, pero
les quería poner para el día domingo si ustedes estaban de acuerdo. A ver, déjeme stop share. Listo. Muchas gracias. Bueno, perdón por el tiempo. Creo que ha sido muy corto tiempo para poder llegar hasta este punto de la clase. Y tenía clase justamente hasta este momento, entonces creo que ya mismo está por aquí el profesor. Dice, la evaluación es en el PAO. Sí, la evaluación es en el PAO. Al final del PAO de su página hay un campo que se llama evaluación. Esta evaluación se les va a aparecer desde el momento que nos pongamos de acuerdo. Entonces, si ustedes me dicen que lo dan el día domingo, nos ponemos de acuerdo con la hora y y hacemos la evaluación. La materia se encuentra toda en la PAO. Ustedes pueden ahí mirar, es más, las clases asíncronas y poder ir avanzando con los ejercicios, entonces, que están allí de práctica. Si la evaluación es en el PAO, ya el domingo están poniendo por aquí. Yo también pensaba que el domingo es una buena fecha, entonces les voy a dejar para el domingo. ¿Les parece si hacemos a las 5 de la tarde? Les voy a dejar abierto desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche para que ustedes puedan acceder. Pero no es que la prueba dura todo ese tiempo, sino que la prueba dura 30 minutos. Cada pregunta puede tener un máximo de 3 minutos. Entonces, para que ustedes puedan ir resolviendo, ¿cómo se llama? Esta evaluación. Entonces, esta evaluación es netamente de nivelación. Yo les agradezco mucho por su atención. Les pido 1000 disculpas por el tiempo, porque 1 hora es muy poco tiempo. Entonces, parece que están de acuerdo, ¿no es cierto?, de lo que va en el chat. No sé si podemos levantar las manos y con eso yo ya me quedo más bien súper tranquilo. Levantemos las manos si están de acuerdo. Entonces, ¿están de acuerdo, compañeros y compañeras, para que esta evaluación sea el lunes a las 5 de la tarde? Entonces, ya viéndoles ya su participación, entonces yo puedo tomar ya una decisión adecuada. Listen, yo tenía una pregunta. Sí, dígame, por favor, compañero. Ya. No, todavía no está la mayoría, ¿no? Una pregunta. Dígame, compañero, escucho. Mi pregunta era, el día de mañana sí tenemos también capacitación. Bueno, verán, esta es mismo? una clase, esta es la clase de nivelación. O sea, ahorita ustedes, creo que en estas 3 horas que tienen de nivelación, ustedes están aprendiendo las materias, ¿no es cierto? Es más, ya debe estar aquí la profe de la siguiente materia. Yo le pido 1000 disculpas, pero con estas clases ustedes ya, ¿cómo les explico? Dan la evaluación y ustedes ya ingresan, entiendo, ya al instituto. Yo entiendo que esto es un esfuerzo muy importante que van a hacer y de antemano les doy la bienvenida, ¿no? a este reto que es sobre todo la educación superior, a obtener su título de 4º nivel. Y bueno, pues les deseo muchos éxitos y en todo lo que se propongan, ¿no? Y que lo logren. Entonces eso, estimados compañeros y compañeras, entiendo que mañana va a ser una inauguración, como lo ha dicho el anterior profe. Ya les van a pasar la información por los chats, por los correos y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir. Veo que hay bueno, finalmente hubo una mayoría de que quedamos para las 5 de la tarde. Yo, ya más tarde ustedes van a ver en la plataforma, lo que les va a aparecer es la evaluación y la fecha, pero la evaluación se les abre el día domingo a las 5 de la tarde. Son preguntas como las que vimos aquí, ejercicios que ustedes los pueden ir ensayando en estos días y para que den la evaluación, ¿no? Yo les estoy dejando para que ustedes más bien todos puedan aprobar y ingresar al instituto, ¿no? Y sobre todo que esta parte del conocimiento se les haya quedado. Me estoy pasando de más. Yo les agradezco mucho. Yo creo que ya está aquí la profe, ¿verdad? Inge, ¿la prueba es el domingo o el lunes? ¿Perdón? Buenos días.